¿Y alguna vez te has preguntado qué se metieron los artistas de hace varios siglos para poder venirse con algo como el cubismo o el arte abstracto? ¿A qué dimensión se fueron a volar para poder salir con esa satírica de colores tan expresivos, con esas imágenes casi impresionantes? Si tu respuesta es sí, pues agárrate, ponte cómodo, toma una tacita de café con pan y acompáñame en este video. Si tu respuesta fue no, pues te invito a quedarte porque esta historia va a ser interesante. Bienvenidos a un video que probablemente no buscaban, pero que sí necesitan. Soy su anfitrión, Elba Rosales, y soy estudiante de diseño digital y animación. También autoproclamado nerd de la historia del arte, por lo que eso me lleva a compartir mi obsesión por las artes africanas por todo el internet. Dicho esto, vamos al vídeo. Ojo, tenía que poner unas preguntas resonantes, pero por una razón u otra se me olvidó hasta último momento, por lo que no pude grabar las grabaciones que se debían para poder comentarlas. Espero que esto sirva. Pero igual, si las quieres leer todas, podrías simplemente ponerle pausa al video y leerlas. El arte africano es una agrupación de diferentes movimientos artísticos que fueron originados en los pueblos de África durante la historia del arte. Se podría decir que el arte africano se desarrolló por las diferentes culturas que ya existían y todavía existen hoy en día en el continente africano. Dichas culturas se caracterizaban por tener diferentes idiomas, distintas tradiciones y diversas maneras artísticas que caracterizaban a cada una de las culturas. Existían también gran cantidad de tribus indígenas en África, y gracias a que las técnicas tradicionales artísticas hoy en día todavía siguen estando presentes, se ha podido mantener los diferentes movimientos estéticos desde su comienzo hasta épocas recientes. De hecho, gracias a que estos movimientos artísticos se mantuvieron en buena forma durante todos estos años, podemos ver con claridad todas las características que estos presentan, como los materiales y contextos en los que construían dichas artes. Por ejemplo, los materiales más usados eran la madera, aunque también hubieron tribus un poco más avanzadas que utilizaban el hierro y el bronce, y como era de esperarse, también utilizaban el oro para los collares, los anillos y las chapas de toda la vida y el amor. Que también les digo, una cosa que era bastante moderna en aquel momento es que este arte no se trataba de fantasías individuales del artista. No. Eran expresiones de testimonios de comunidades enteras que expresaban sus creencias de lo que eran la vida y la muerte. Y ojo, que esto indica que el arte africano siempre se encontró íntimamente integrado en la vida social y religiosa del pueblo. El estilo y simbolismo de las pinturas, figuras y máscaras dependen del contexto social, cultural y religioso de la región, por lo que significa que cada región tenía su propio estilo artístico, y esto se puede ver debido a las maneras en las que reflejaban las dificultades de su forma de vida, las distintas actividades que desarrollaban para su subsistencia. También utilizaban temas como los espíritus del agua, el viento y la lluvia. Otra característica es que se creía que la esencia de los espíritus estaba inmersa en las máscaras, bastones, tocados y esculturas. Y el escultor africano, a diferencia de los escultores europeos, cuando crea, parte siempre de la naturaleza, de quien toma la forma más elementales. No se encuentran prácticamente nunca motivos tomados del mundo vegetal, simplemente del mundo animalista. Como ya he dicho anteriormente, el arte africano era tan diverso como las culturas que existían en ese continente. La primera manifestación artística fueron los grabados y las pinturas rupestres en el periodo neolítico. Tiempo después apareció la arquitectura de forma tradicional y doméstica.
O sea, vamos, la arquitectura africana se pudo ver sobre todo en cabañas y chozas sencillas. Cuando una familia necesitaba más habitaciones, se iban incorporando más cabañas al lado de las que ya tenían. En algunas zonas en las que la cultura pastoril destacaba, también apareció la escultura, y con ella la utilización del arte de modo decorativo. Normalmente estas esculturas tenían temas más animales, o sea que eran esculturas de animales de la zona. Como ejemplo, tenemos las piezas como el altar de la mano, que ejemplifican la maestría con la que los artistas manipulan el bronce, así como la importancia de los elementos simbólicos en el arte. En la parte central de esta obra aparece una serie de figuras en relieve que veneran al rey y glorifican su poder divino. El monarca es la figura central del conjunto. Lleva en las manos los símbolos de su poder y su cabeza es mayor que la de sus cortesanos. Y como un ejemplo no es suficiente, aquí hay otros ejemplos de cerámica. Las cabezas de Lindenburg en Sudáfrica en el año 500, más las esculturas de piedra de la zona de la desembocadura del Congo y de Sierra Leona. Estas últimas probablemente obra de los artesanos Sherbro, los mismos que realizaron excelentes tallas de marfil. Las más antiguas esculturas de madera conocidas son los retratos de los reyes de Cuba, de la zona central de la actual República Democrática del Congo. Sin embargo, muchas de las mejores esculturas de madera corresponden a la segunda década del siglo XX. Por ejemplo, los trabajos de los maestros Yorubas Olewe de Ise y Aregun de Osillórin. El arte africano ha inspirado a los artistas occidentales desde principios del siglo XX, cuando artistas vanguardistas con sede en París y Berlín admiraron por primera vez lo que percibieron como libertad de los talladores del naturalismo. Ellos, por supuesto, desconocían que los artistas africanos operaban bajo las limitaciones estilísticas de sus diversas culturas. Sus estilizaciones abstractas enseñaban a los aprendices, así como el naturalismo se enseñaba en las academias europeas. Sin embargo, su fascinación por las formas escultóricas africanas, acompañado con una falta de comprensión e interés en su significado, desplazó la dirección de la historia del arte occidental. Artistas como Picasso compraron máscaras y figuras en tiendas francesas de segunda mano, donde las familias de oficiales coloniales las descartaron, o visitaron galerías etnográficas del Museo Trocadero, donde se depositó el botín de guerra Dahomey. Si bien tales obras europeas de principios del siglo XX no eran réplicas exactas del arte africano, adoptaron ciertos principios formales de estilización sin interés directo en las culturas que producían. El interés generado por el arte africano a principios del siglo XX se extendió al mobiliario y a las artes gráficas a medida que el movimiento Art Deco se hizo más popular. Los libros con temas africanos utilizaron diseños africanos modificados para sus end papers, y diseñadores como Pierre Legrain adaptaron asientos y reposacabezas africanos para clientes de alta gama, quienes no se dieron cuenta de la inspiración, pero se sintieron atraídos por sus líneas elegantes y materiales lujosos. Además de los movimientos Art Deco, uno de los movimientos artísticos que se inspiró fuertemente en el arte africano fue nada más ni nada menos que el expresionismo alemán. Los artistas de Alemania de entreguerras utilizaron muchos recursos compositivos africanos, pero como estamos hablando de hace ya una época muy pasada, se decía que la comunidad africana era silvestre e incivilizada, por lo que muchos artistas de Alemania negaron cualquier influencia en el momento. Lo cual, honestamente, es una pena, porque significa que nos perdimos muchas referencias en el arte africano de esa época.
Pero las buenas noticias es que un movimiento artístico que sí tuvo mucho gusto por el arte africano fue el fauvismo. Este movimiento se caracterizó por un empleo excesivo de color, que a menudo se aplicaba sin mezclar y directamente de los tubos de pintura producidos comercialmente en superficies planas y amplias. El interés por el arte africano está estrechamente relacionado con el descubrimiento y la historia colonial africana. A mediados del siglo XIX, fueron los misioneros, los comerciantes y los colonizadores quienes llevaron el arte africano a Europa, el cual debió ser documentado como pruebas curiosas del mundo primitivo. Era un mundo al que había que, entre comillas, civilizar. Alrededor del cambio de siglo, estos objetos se pusieron al alcance de un público más amplio al exhibirse en las primeras colecciones etnográficas, como también en la Exposición Mundial de París en 1889. Fue en ese momento cuando los artistas y críticos europeos comenzaron a interesarse por lo que figuraba como bestial, terrorífico y demoníaco arte primitivo, sobre todo por sus aspectos formales. Este encontró cabida en el modernismo clásico, en el cubismo, el expresionismo y el arte abstracto, y, además, fue asimilado y transformado en las obras plásticas de Giacometti, Moore y Brancusi. Indiferentemente de cuál sea el género artístico, la base del interés por el arte africano fue, en aquel tiempo, el invento por un reconocimiento de los valores originales ante el escenario de una fatiga social, valores que los artistas europeos creían perdidos en su sociedad. De ese modo, se puede hablar de una forma de exotismo que provenía de los resortes de la fascinación por el modelado africano. El elemento de enlace entre una concepción del mundo mítica filosófica y las realidades diarias configuran la impresión y, a la vez, la intención de su arte. Este se deja perfectamente comparar con el arte europeo medieval, una época en la que la simbología cristiana era la base de cualquier forma artística y cuyas escalas de valores se transmitían de una generación a otra. Y por supuesto, mientras que en Europa el llamado modernismo clásico se presenta en el arte como declaración de sacudida, como despegue y expresa a la vez insatisfacción social, el símbolo en el arte tradicional africano tiene como función recordar más bien el compromiso religioso y social de lo particular. El arte africano de tradición precolonial no clama por el cambio, más bien guarda, conserva. Con eso se compromete con una de las escalas de valores africanas fundamentales. En resumen, al comienzo de la década de 1900, la estética de la cultura tradicional africana llegó a ejercer una poderosa influencia en las obras de artistas europeos que representaban a la vanguardia del arte moderno. En Francia, Henri Matisse, Pablo Picasso y sus compañeros de la Escuela de París combinaron el tratamiento estilizado del cuerpo humano propio de la cultura africana con el estilo pictórico derivado de las pinturas post-impresionistas de Cézanne y Wang Win. La planitud pictórica resultante, la paleta de colores vivos y la forma fragmentada cubistas ayudaron a definir el modernismo temprano. Aunque estos artistas desconocían el significado original y la función de las esculturas de África Central y Occidental que habían descubierto, reconocieron al instante el aspecto espiritual de la composición y adaptaron estas características a sus propias obras para huir del naturalismo que había definido el arte occidental desde el Renacimiento. Gracias por ver el video y gracias por darme tu tiempo. Si quieres un poco más, recuerda que hay una bibliografía a la que puedes acudir.